Muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad que nos brinda el doctor Juan Manuel Crisanto Campos de expresar nuestro punto de vista respecto al caso que nos comenta en la actividad 4.1.2, en donde tendremos que dar nuestro punto de vista como asesores jurídicos en el asunto en donde se nos presenta una empresa que solicita nuestros servicios legales para interponer un medio de defensa exponiendo la inconstitucionalidad de una resolución derivada de la determinación de un crédito fiscal por un ingreso acumulable de acuerdo a los precios de transferencia y aplicándole el artículo 216 de la ley del impuesto sobre la renta. Nos pide el doctor que tomemos en consideración también que la parte final del artículo 216 establece que los ingresos, costos, utilidad bruta, ventas, etcétera, se determinan con base a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Mi aportación ya la he subido también en un documento en Word, pero de primera mano me parece importante señalar la tesis número 194.956, en donde habla que los principios de contabilidad generalmente aceptados son medios que establece la ley sin que de que se establezcan los mismos en la ley no generan alguna obligación de seguirlos al pie de la letra, dado que explica este criterio jurisprudencial no establecen alguna pena en caso de no seguirlos. Entonces dice esta jurisprudencia que estos principios no debemos verlos como reglas o normas de conducta obligatoria, sino como bases consuetudinarias de una técnica, como es la contabilidad. Entonces, si bien es cierto que este artículo establece que se deben utilizar estos mismos principios generales de contabilidad, también lo es que la misma jurisprudencia nos establece que sí se deben utilizar, sí pueden utilizarse, pero como unos medios o como medios para cumplir con una técnica que es la llevanza de la contabilidad. Entonces, partiendo de esa analogía, a mí me parece importante señalar cuáles puntos constitucionales son los que no violan estos artículos 215 y 216. En mi aportación señalo otras dos jurisprudencias más, la 163.284 y la 172.365. La primera establece que este artículo 216 no viola el principio de jerarquía normativa, para lo cual tengo que referirme al artículo 133 constitucional, que dice que esta constitución, las leyes del Congreso que emanen y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma celebrados y que se celebren serán ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados. Entonces, como base, el artículo 133 y la jurisprudencia que les comenté, 163.284 de la novena época, podemos definir que el artículo 116 en principio no viola el principio de la jerarquía normativa. Por otro lado, y la segunda jurisprudencia que les comenté, la 172.365, también establece que este mismo artículo no transgrede tampoco la garantía de equidad tributaria, ya que limita a los contribuyentes que tienen partes relacionadas a utilizar solo los métodos que establece el mismo artículo, y limita a que todos los contribuyentes puedan utilizar o tengan que utilizar esos métodos para definir cuáles son sus ganancias y sus deducciones autorizadas. Entonces, en principio, esos dos artículos no violan el concepto o el principio jurídico de la equidad tributaria, tampoco el de la jerarquía normativa, pero en el ejemplo que se nos pone habla de que la autoridad determina un crédito fiscal con base en el artículo 116. A mí me parecería que dentro del procedimiento
la ley, bueno, perdón, la autoridad utilizó alguno de esos principios para determinar alguna deducción autorizada o algún ingreso acumulable del contribuyente, pero lo utilizó en otro término y de otra manera, y no usando los términos, los principios, perdón, generales de la contabilidad y los mismos métodos que están estipulados en esa ley. Entonces, como base de nuestra defensa, yo primero que nada eh, invocaría a los mismos principios que utilizamos nosotros o que utilizó el contribuyente para su declaración y para la determinación de sus ingresos y sus deducciones. Y teniendo bien documentada y bien soportada esa contabilidad, yo creo que eso sería motivo y sería la base del pleito para defender al mismo contribuyente ante la autoridad fiscal que determinó un ingreso o un crédito fiscal al contribuyente. Entonces, muchas gracias, esa es la base que yo creo que deberíamos tomar. Muchas gracias y quedo a sus órdenes.